Francisco Labastida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, encantado de saludarte. No estás como dicen los sinaloenses. No, omito lo que dice. Bien, Está pero... censurado. Bueno, oye, no necesitas presentación. Y el resultado de esta elección para el PRI pues es sin precedente histórico. Resumo con unas cuantas cosas que a lo mejor tú puedes añadir alguna. MIT obtiene la más baja votación de la historia del partido, 16%. Ganan 14 senadurías, 43 diputaciones. 47. Pero 47. Da igual. Bueno, 47, les quedan 12 gobernaturas. Sí. Y en estas 12 gobernaturas, ningún gobernador tiene mayoría en su Congreso. Así es. Es una situación muy complicada, ni remotamente parecida a la que ocurrió en 2000, cuando tenían 19 gobernadores y estos gobernadores finalmente hicieron ahí una suerte de trinchera que, bueno, a lo largo de 12 años... Y una presencia fuerte en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pues digamos, el panorama es muy... tercera fuerza diferente, política. Muy diferente. Sí. Muy diferente. Entonces, pues habría que hacer una evaluación de lo que pasó. Y Me tú tienes la parece tuya. que eso que mencionas, Jaime, es el primer paso. Hay que hacer una autocrítica, una evaluación, no con el ánimo destructivo, sino por el contrario, con ánimo constructivo. Pero si no tenemos un buen diagnóstico, no tenemos una buena solución. Y creo que ese paso hay que enfrentarlo con absoluta objetividad y honestidad. Le he escuchado declaraciones a René Juárez, cuando estaba al frente del partido, bastante objetivas, de fondo, quizás algunas gente le pudieron haber molestado, pero no creo que René, al igual que un servidor, haya hecho los diagnósticos con ánimo de molestar a nadie, sino con el ánimo de contribuir a que se conozcan con objetividad los problemas que tenemos. Bueno, tú eres priista, fuiste candidato a la presidencia. Sí. Eres priista de convicción. Sí. No sé si todavía tienes tu carnet. ¿Lo tienes? Lo tengo todavía desde 1964. Pero no estuviste en el gobierno, entonces tú tienes tu propia visión crítica. Me invitaron al gobierno, Pero los tengo estuviste. que reconocer. Sí. Me invitaron de secretario al gobierno. Sí. Me invitaron al gabinete, pero yo decidí retomar lo que ya había hecho en otras ocasiones. Mi trabajo en un despacho, tengo un despacho dedicado a dar consultorías y de eso vivo. Mi mujer y yo seguimos trabajando. Eso te da mucho mayor libertad para evaluar lo que pasó Por durante este supuesto, gobierno. por supuesto, no dependo de... No, ni dependiste. No, en lo más mínimo. ¿Cuál es tu evaluación de este gobierno en relación a esta derrota? ¿Qué hay atrás de la caída? Un rechazo a la corrupción y un rechazo al partido. Los miembros del partido, los gobernadores del partido, ¿fueron los únicos? No, también tenemos en otros partidos, es decir, no hay un solo partido que tenga el monopolio. Ocurrió con el PAN, ocurrió con el PRD, en fin, es algo que lamentablemente está generalizado, que lo tenemos que combatir con todo vigor y con toda fuerza, cambiando inclusive leyes, pero sin lugar a dudas eso contribuyó. Ahora, yo no recuerdo, bueno, y digo, no me cuesta el primer hervor, que en la historia del PRI, de que yo tenga memoria, haya habido casos de corrupción de gobernadores tan escandalosos como los que se vieron en este sexenio. El caso de Borge en Quintana Roo, que, bueno, prácticamente expropiaba con decretos o utilizando el Poder Judicial, o el caso de o Duarte. Utilizando sindicatos. Bueno, sindicatos artificiales que le hacían huelga a los hoteles y que luego se quedaba con los hoteles. Esas cosas realmente no tienen precedente, Paco, no. Porque sí claro que había habido corrupción históricamente en la época del PRI. Y del PRI como partido hegemónico, ¿no? Pero esos excesos nunca los digo. Yo francamente no recuerdo que se hayan cometido. No, coincido contigo. Ni en tiempos de Echeverría, ni en tiempos de López Portillo, ni en tiempos de La Madrid, ni tampoco de Salinas, ni Zedillo. Me parece que está asociado, y no quiero hacer un juicio peyorativo sobre ello, a la entrada del PAN en el poder. Déjame tratar de dar mi ¿Te refieres a que los gobernadores adquirieron mucho más autonomía e independencia? Se convirtieron en un segundo poder, se convirtieron casi en virreyes. A mí me tocó decirle a algún gobernador,
que se había hecho una investigación por quejas y que me informaba el CISEN que su procurador y su jefe de policía estaban metidos en protección a secuestradores y a narcotraficantes. Cuando tú eras secretario de Gobernación. Cuando yo era secretario de Gobernación. Con Cedillo. Y le dije, mira, tienes una opción, los corres y los metes a la cárcel y quedas como mago. Los corres tú y los meto a la cárcel la Procuraduría, quedas mediano. La tercera me entregas tu renuncia. Me dijo, pues ninguna de las tres. Bueno, le dije, si no aceptas ninguna de las tres, entonces me dejas en libertad. Sí, sí, claro. Me dijo, el Congreso es mío. Bueno, a las 5:30 de la mañana, 3 días después, el líder del Congreso pasó a ser dejó de ser gobernador. suyo. Es decir, había un mecanismo de control y supervisión sobre los gobernadores, vamos a decirlo así, que dejó de funcionar. Sí, eso es cierto, pero insisto, esos gobernadores comparados con otros gobernadores de otros partidos, bueno, no sé, también están los casos muy escandalosos, no sé, Aguirre seguramente en Guerrero, ¿no? Pero sí se volaron la barda, digamos. Ay, bueno, Aguirre en Guerrero también se voló la barda. Así es. Es decir, si del 40% de la goma de opio sale de ese estado, No es de gratis. no es posible que el gobernador y todas las autoridades locales no sepan, ¿no? Ahora, pero entonces, ¿qué viene para el PRI? Bueno, yo soy hay economista, quien no soy piensa. brujo, ¿eh? Bueno, Entonces, Está bien. puedo decir que dependiendo de lo que hagan, va a ser el resultado que tengamos. Sabiendo que si el pronóstico puede ser de reconfiguración del partido, es un trabajo muy arduo, muy intenso, muy duro, muy difícil. Partiendo del diagnóstico que hacíamos al principio, bueno, hay que reconocer que el partido la tiene todas en contra y que además el gobierno de López Obrador tiene tal poder que prácticamente no necesita el partido para nada. Y que además López Obrador, no sé si compartas esta opinión, va a ejercer una suerte de seducción y atracción sobre los priistas estatales y los de la capital de la República, porque a final de cuentas muchos sí tienen empatía con muchas de las cosas que está diciendo. Por supuesto. Incluso con esta nueva, digamos, fuerza que va a tener como presidente de la República, inusitada respecto de lo anterior, más o menos. Sobre todo los últimos sexenios, que va a hacer que se drene, ¿no? Primero, el poder es como un imán. Jala, atrae. Segundo, hay, además de la atracción lógica, la posibilidad de darle alguna canonjía, algún privilegio a algún legislador, que no es la primera vez que se haría. Y eso implica que se van a poder jalar a algunas otras gentes. Segundo, hay una cierta afinidad ideológica. Okay. El conjunto de factores indica que la tarea por desarrollar está muy difícil. Ahora, si miras hacia lo local y dices, bueno, hay 12 gobernadores, pero estos no tienen mayoría, están ya en una situación difícil. Y aparte, si efectivamente se hace lo que anuncia el presidente electo de poner una especie de responsable único de la federación, que va a ser una suerte de contrapeso o de precandidato a la gobernatura, pues el panorama se torna aún más oscuro, ¿no? Sí, porque van a tener recursos económicos y va a ser un solo hombre que va a tratar con el presidente. Entonces, obviamente, tienen segundo poder, por decirlo así, dentro del gobierno del Estado. Vicegobernadores dice alguien que podrían ser, ¿no? O sea, finalmente de hecho, ¿no? Sí. Interlocutor. Pues eso nos lleva a que, bueno, el PRI realmente está enfrentando, yo creo que ahora sí, en 2000 se dijo, ¿no?, que podía ser el fin del PRI, etcétera. No fue. Entre otras cosas, pienso yo, porque hizo dos cosas muy valiosas entonces, ¿no? Entregó el poder de manera pacífica y ordenada y además venía de haber hecho todas las reformas que habían modernizado este país durante 3 sexenios, ¿no? Entonces ese capital político se lo llevó. Pero ahora... Pero además trabajamos varias gentes dentro del partido, los gobernadores, dentro del partido Dulce María, Jesús Murillo y un servidor, trabajamos tratando de coordinar los esfuerzos. En el Senado, en la Cámara de Diputados y con los gobiernos de los estados para lograr que no se rompiera y fracturara el partido y se acabara.
Ahora, los partidos se acaban. Se acabaron los partidos comunistas, por ejemplo, no Sí, sé, en claro. Italia, en Francia, y no pasó nada. Y bueno, se acabó el Partido Comunista en la Unión Soviética, Corea, Rusia, y pues tampoco pasó nada. El PRI realmente son los partidos, yo creo que más viejos del mundo. A lo mejor toca que ya se acabe. A ver, el problema no es que se acabe el partido. Es decir, el país está por encima de los partidos. Al final de cuentas, los partidos son solo una parte del país. Entonces, lo que está en primer lugar es, sin lugar a dudas, el país, y eso no hay que perderlo de vista. ¿Se requiere un partido que tenga una posición ideológica regresando a los orígenes del partido? Yo creo que sí. ¿Cuáles son los orígenes? Los orígenes son un partido que defiende a las mayorías, que está en favor de las mayorías. Los que tienen recursos económicos altos se defienden por sí mismos. Entonces hay que tener un partido que busque una mejor distribución del ingreso, por ejemplo. Eso ya está en competencia con López Obrador, es lo que él está haciendo. Sí, pero hay que hacerlo en términos razonables. Es que eso quiere decir, no violes digamos, los valores macroeconómicos, no tengas un alto déficit fiscal, no tengas un alto déficit en la balanza comercial, crea una política y una estrategia de desarrollo de largo plazo sostenible, y eso es fundamental. Y me parece que muchas de las cosas que están intentando el nuevo gobierno no sé si sean compatibles con estos postulados. Leí una cosa que escribió Diego Fernández de Ceballos que me pareció muy sensata respecto del PAN. Dijo, esto está muy grave, es una crisis la que enfrentamos, pero si están esperando en regresar al poder, están ustedes muy equivocados. No es el momento de regresar al poder, es el momento de hacer una oposición responsable y seria. Pues en el mejor de los casos el PRI está en las mismas, ¿no? Reconstituirse como un partido que puede ser una buena oposición. Coincido en que en el juicio de Diego es certero. Es decir, y en los objetivos del partido también deben de ser fundamentalmente contribuir con ideas y con experiencias de gobierno. Ahora, si se acaba el PRI, pues se acaba el PRI. Como tú dices, no se acaba el país. El país lo que se necesita es contrapesos. Si el PRI responde y puede ser un contrapeso y quitarse, digamos, toda esta mala imagen que tiene, pues será. Y si no, pues no será. Yo espero que sí, pero bajo la inteligencia de que ni sumados el PRI y el PAN son un contrapeso suficiente. Eso es. Porque los poderes que tiene el futuro gobierno son de tal tamaño que puede hacer los cambios legislativos que quiera. Incluso constitucionales y con Incluso constitucionales. Se nos acabó el tiempo. Hecho. Paco, muchas gracias. A ti, gracias. Y suerte. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.